¿Qué tal, mi gente? Buenas tardes, bienvenidos un día más a este videito. El día de hoy vamos a hablar acerca de Juno, cuáles son sus mejores composiciones, sus mejores armas, sus mejores sets y alguna que otra rotación para que la puedas jugar ya sea de DPS o de sub DPS, ¿vale? Quédense aquí un poquito sintonizando y vean lo que mejor les conviene. Empezamos. Hey, yo, si tú como yo batallas para conseguir alguna cita en Google o te pasas el día buscando protogemas por todo Taiwán, te tengo la solución. ¿Cuál es, Carman? Sí, usar el tarjetón. Oye, Carman, pero esas estrictas son muy caras. No te preocupes, amigo, yo te tengo la solución, pues nuestros buenos amigos de LG Shop nos traen la gran solución, pues con ellos podemos tener hasta un 15% de descuento en nuestra primera compra y obtener cupones desde un 5% en un total de un 20% de descuento. Es muy sencillo, solamente tienes que ingresar en el link que viene en la descripción, darle clic, entrar a su página y recargar de una manera sencilla y súper entendible. ¿Qué es lo que quiero? A ver, quiero una lunita, la seleccionamos, damos en completar, muy bien, nos va a pedir que confirmemos el pedido, nos va a pedir que añadamos información. Una vez que hayamos puesto nuestra información en la página del D-Shop, solamente vamos a tener que esperar un momento y nos van a hacer entrega de lo que es nuestro pedido. Una vez que hayamos recargado, ahora sí, podemos hacer uso de esas lunitas, de esos packs y sacar los personajes que nos gustan. Recuerda que con el D-Shop tu salud financiera está en buenas manos. Vemos. Primero que nada, ¿cuál es el rol principal de Juno, gente? Creo que ya todos lo sabemos. El rol principal de Juno es ser sub DPS. Puede funcionar con cualquier composición a la que vaya el DPS ataque cargado. Puede funcionar bien con Hillian. Puede funcionar obviamente con Augusta. Puede funcionar con Sunny. O con futuros personajes si es que alguno va cargado. No lo sé. Si alguno de ellos va cargado, puede funcionar con ellos, ¿vale? Es un personaje que no te va a bufar algún tipo específico de elemento. Por ejemplo, no sé, tienes a Jinling que te da liberación de resonancia y te da amplificación de daño electro. Ese no es el caso de Juno. Juno es solamente ataque cargado, el tipo de daño y hasta ahí. ¿Vale? Lo demás que bufa es de manera general, se le puede decir, y no depende de un solo elemento, ¿vale? Entonces aquí lo que hace Juno con su otro es únicamente bufar el ataque cargado amplificado en un 50% durante 14 segundos, y esto se pierde cuando cambias de personaje, ¿no? Entonces, Juno, ¿de qué nos va a servir como sub DPS? Nos va a servir para bufar lo que es amplificar el ataque cargado del siguiente personaje. Y nos va a servir para dar lo que viene siendo la bendición, la cual nos da en total un 40% de daño amplificado en el siguiente personaje, ¿no? Pero hay una condición para que se cumpla esta amplificación de daño, y es que el personaje entrante debe también de generar escudo, pero recordemos que Juno, el escudo que ella genera, no lo puede pasar a otro personaje, por lo cual el único personaje que tendría 100% de sinergia actualmente con Juno sería Augusta. Es decir, Juno salió para jugarse con Augusta 100%. Es el único personaje que va a poder activar lo que viene siendo la pasiva de Juno y utilizar todo lo que Juno tiene para dar, ¿no? Ahora, hablando en términos de daño, Juno, si la tienes con su arma, va a funcionar súper bien. Si la quieres llevar a DPS, te va a hacer el contenido, va a pegar bastante. De hecho, te podría decir que tiene números de algún DPS, ¿no? Por ejemplo, de Changli. Tiene daños de Changli incluso mayores, ¿no? Entonces, funciona bastante bien. Bueno, gente, hablando un poquito más de Juno, las stats que yo les recomendaría en Juno, sí o sí, gente, las stats sería por encima de 70 de probabilidad y encima de 250, 260 de daño crítico. Es lo que yo les recomiendo para que lleven con ella de base de stat. La recarga es muy importante. Hay que tener entre 115 y 125 de recarga para que vaya bien. ¿Por qué? Porque sí ocupa recarga ella. Sí ocupa recarga ella. Y el ataque con que sea arriba de 2000, con eso vamos bien. Y la liberación de resonancia, como siempre se lo digo, hay que tener una liberación de resonancia mínimo 30% hacia arriba, ¿no? ¿Por qué liberación de resonancia? Porque todos sabemos que el daño que ella hace es liberación de resonancia. Lo pueden ver aquí en sus stats, ¿no? Ahora, hablando de sus ecos, gente, vamos a utilizarla. Si quieres que haga un mayor daño, la quieres usar de DPS, vas a usar el set de 3 piezas de
Corona del Valor, el mismo set que utiliza Augusta, exactamente. Y le vas a poner 2 piezas de cualquier set aero. Puede ser el Ráfaga de Viento, puede ser el Ventisca de Sierra o puede ser el Peregrinaje al Viento. ¿Okay? Cualquiera de los 3. Ahora, si no la quieres jugar como DPS ayuno, simplemente a mamar. Agarras el set de nubes. Boom, y le pones el set de nubes y listo. ¿De qué te va a servir eso? De que buffes a Augusta y ya con eso. Y lo demás te la pela. ¿Vale? Ahora, le pueden poner, si ustedes ven que el ataque les queda muy corto, le pueden poner uno de ataque y uno de aero. Solamente pierde un porcentaje mínimo de daño. No es tanto el que pierde. Pueden ponerle uno de ataque y uno de daño aero y listo, ¿no? O pueden dejarle los 2 de aero con que sea más de 2000 de ataque. Con eso ya es suficiente. Ahora, ¿qué vamos a priorizar en subir, gente, en sus habilidades? Yo siempre les recomiendo que suban todo el día, pero si no tienen los suficientes semanales o materiales, van a empezar subiéndole circuito fuerte, liberación de resonancia y el ataque normal. ¿Ok? ¿Cuáles serían sus mejores dupes? Tus mejores dupes, si la vas a usar de support, vas a irte a la S2. ¿Por qué la S2? Porque dice que su personaje del equipo tiene 10 de bendición de luz tenue, todo su daño se amplifica un 40% adicional. ¿Qué es la bendición de luz tenue? La bendición de luz la bendición de luz tenue nos dice que el personaje afectado tiene todo el daño amplificado un 4% durante 10 segundos, acumulándose hasta 10 veces. Obtener nuevas acumulaciones reinicia la duración. Ahora, de manera normal, Juno con Augusta va a tener hasta el máximo de 40%. Con la S2 le aumenta otro 40%. Es decir, le da un 80% de daño al siguiente personaje de la bendición esta, ¿no? Okay. Ese es para support, la S2. Si la quieres hacer DPS, saca la S6, cabrón. Entonces, S2 o nada para Juno, ¿no? O todo para Juno, por así decirlo. Entonces, ¿es importante la liberación de resonancia en Juno? Sí, es importante la liberación de resonancia en Juno. Todos los básicos potenciados que haga ella son liberación de resonancia. Oye, Carmen, pero ¿cuál es el ciclo lunar? ¿O cómo digo de eso? Miren, la barrita de Juno que muestra aquí, al momento de llegar a lo que viene siendo a esta, que es la primera fase, ahí van a poder entrar ustedes en lo que es el ciclo lunar, que es cuando te vas como para abajo del agua. Y una vez que entras ahí, tus básicos es cuando van a estar potenciados y vas a hacer el daño de liberación de resonancia. ¿Vale? De otra manera, todos estos básicos son daño normal, no de ataque básico. Entonces, ahí yo ya puedo entrar en el otro estado, ¿no? Que se llama ciclo lunar. Pero ¿qué hago? Siempre voy a intentar de aprovechar lo máximo que pueda llenar el fuerte para entrar en este estado. Ahora, solamente algo que sí les recomiendo, gente, cuando estén en el modo bufado, por así decirlo, gástense todo el fuerte. Ya que se gasten todo el fuerte, tiran la ulti. ¿Por qué? Porque cuando tú te gastas todo el fuerte potenciado y tiras la ulti, se te vuelve a llenar el fuerte hasta la mitad y puedes seguir tirando más básicos potenciados. Entonces, si lo hacemos, gente, ya vimos un poquito de sus mejores armas, ya vimos de los mejores ecos, con qué ecos pueden jugarla. Ya vimos también que hay que subir primero, que hay que darle prioridad, y ya vimos también los mejores dupes, ¿no? Ya vimos también sus mejores dupes. Ahora, ¿cuáles son sus mejores equipos? Obviamente, el ser sub DPS de Augusta viene siendo su mejor equipo, el Best Team, ¿vale? Con Shorekeeper de por medio, ya con eso va súper bien. Si la quieres llevar de DPS a ella, la puedes jugar con cualquier personaje que te dé liberación de resonancia, pero no la jueguen con Jinlin porque Jinlin no sirve. Yo te diría aquí que para llevarla de DPS a ella, la mejor compañera de Juno sería Siakona. ¿Por qué? Por el aspecto de que baja la resistencia aero y eso te permite que Juno haga un poquito más de daño. Ahora si me dices, no tengo a Siakona, obviamente Siakona y Shorekeeper, ¿no? Si me dices, no tengo a Siakona, ok, ponle cualquiera de 4 estrellas, ponle una Sanhua, ponle una Yan Yan a S6 y te van a funcionar, ¿no? Y te van a funcionar.